¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? Levanten la mano con tranquilidad que no los voy a retar. Es solamente para que reciban una tarjetita como esta. Así que levanten la mano bien alto los que no estuvieron el domingo pasado. Y si alguien estuvo el domingo y no recibió la tarjetita, levántela también. Así la recibe. ¿Sí? Mientras siguen repartiendo, quiero compartirles un motivo de oración, no sé si después voy a poder. Estemos orando mucho por nuestros misioneros en Dominicana. Ustedes saben que tenemos allá una familia de misioneros en República Dominicana y ellos están necesitando mucho de nuestras oraciones. Sé que por ahí hay algunos de ustedes que oran regularmente por ellos, pero necesitamos que esta semana los apoyen más que nunca. Estén orando por ellos, ¿sí? No hace falta que les comente el motivo, simplemente oren, el Señor sabe, y nuestro acuerdo aquí, aunque estemos en Argentina, va a soltar bendición sobre ellos allá, ¿sí? Amén. Así que acuérdense, de Federico, de Raquel, de sus hijos, ellos están necesitando que oremos fuertemente por ellos. La tarjetita que recibieron tiene un texto bíblico, ¿vieron? ¿Sí? ¿La leemos todos juntos? ¿Sí? A ver. Vamos, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Eso está en Job 22, 28. ¿Sí? A mí me encanta, ahora que lo leo, me encantaría que alguien me lo diga. ¿Qué tal si se lo dicen al que tienen al lado? ¿Se lo leen? ¿Sí? No sé cómo van a hacer, con un ojo lo miran a él, con un ojo la tarjetita. Muy bien, el domingo hablamos de ser determinados, de determinaciones. Hablamos de acciones concretas. ¿Sí? No voy a repetir el mensaje, ya saben, como siempre está en el Facebook o está en nuestro canal de YouTube, está el mensaje ahí. ¿Sí? Pero la idea de que nos lleváramos la tarjetita a casa era no solamente para tener el texto a la vista, sino para, atrás, escribir una determinación concreta. ¿Sí? Algo que nos determinemos lograr en los próximos días. ¿Sí? Cuando logren lo que se anotaron, si queda espacio, anotan otra. Si no queda espacio, se fabrican ustedes sus propias tarjetitas, aunque sea a mano, y las llevan siempre en el bolsillo, las ponen en el torpedo del auto, no sé. Ya les dije, prohibido meterlo en la cartera de la mujer, ¿no? Porque ahí después no encuentra nadie nada. Pero ustedes verán dónde lo ponen. ¿Sí? Péguenlo en el dorso del celular. A las chicas que les gusta pegar stickers y eso en los celulares, ¿sí? Peguen la tarjetita, no sé, ustedes verán. Pero la idea es tenerlo a la vista y repetir, ¿sí? El texto, pero también seguir leyendo lo que escribimos nosotros en el dorso. Porque el texto dice vamos, tengo la lengua trabada hoy. Dice esto, prosperarás en todo, ¿qué cosa? ¿En todo qué? Lo que decidas, lo que no decidas no vas a prosperar, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos olvidamos lo que decidimos. ¿A alguien le pasó alguna vez que se olvidó de lo que decidió? ¿Sí? Y alguien viene y te lo tiene que hacer acordar y vos decís, no, cierto, tenés razón. Yo había decidido adelgazar, ahora me doy cuenta que por eso no podía caminar. O sea, nos olvidamos. Entonces, esto es una ayuda memoria, una ayuda visual, ¿no? Lo tenemos siempre a mano, ¿ok? Y ese texto que está escrito ahí, obviamente es parte de todo un capítulo, y yo quiero leerles el capítulo entero ahora. Ahora que ustedes, los que estuvieron el domingo, ya lo estuvieron repitiendo todos los días, ahora quiero leerles el capítulo entero para que ustedes también vean el entorno, el contexto de ese versículo que tienen en la tarjetita, ¿no? Si quieren pueden buscarlo en sus Biblias, pero yo seguramente que se lo voy a leer en una versión un poco diferente. Dice lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Así que si se van a perder, prefiero que simplemente escuchen lo que les voy a leer de todo el capítulo 22. Después en su casa, ustedes lo leen tranquilo en sus propias Biblias. Pero ahí en el capítulo 22, a partir del versículo 2, dice así. A ver, primero hago un recuento de la historia de Job. Ustedes saben que Job era una persona
muy apreciada por Dios, ¿sí? Y el diablo lo quiso probar, entonces hicieron un pacto con Dios de que Dios permita que el diablo lo toque un poco. Entonces empezó a sufrir una enfermedad, se enfermó de sarna, se murieron sus hijos, perdió su ganado, se le quemó la casa, ¿sí? Es decir, prácticamente todo excepto la esposa, que hubiese sido bueno empezar por ahí, porque la esposa era un karma en su vida, ¿no? Era de terror la esposa. Pero bueno, parece que justo lo que le pertenecía al diablo, claro, Dios no se lo sacó, porque era del diablo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Y en la historia del libro de Job, Job se encuentra con algunos amigos, algunos le dan una palabra buena, otros le dan una palabra mala. Y esto que les voy a leer ahora es lo que uno de sus amigos le dice, ¿sí? ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio a Dios? ¿Acaso Él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Debes haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos. Por eso, le dice el amigo, estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso no puedes ver en la oscuridad y olas de agua te cubren. Dios es grande, más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes, por eso Dios no puede ver lo que hago. Es típico la frase que el amigo le dice a Job, ¿no? Una frase típica, ¿no? Como Dios no ve mi esfuerzo. Dios parece que nunca me mira, nunca se da cuenta de lo que hago bien, ¿no? Típica queja de aquellos a los que les va mal, como a Job, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo puede juzgar a través de las densas tinieblas? Es lo que sigue diciendo Job, ¿no? Como que Dios no puede ver lo que le pasa. Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allá arriba caminando en la bóveda del cielo. Y el amigo vuelve a decirle, ¿seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida. Los cimientos de su vida fueron arrasados como por un río, pues dijeron a Dios, déjanos en paz. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Sin embargo, Él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas. Así que yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados y los inocentes se reirán con desprecio. Dirán, miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos, los últimos fueron consumidos en el fuego. Entonces el amigo le dice a Job, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado, por lo tanto limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro, Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás los votos que le hiciste. Y ahí viene nuestro texto. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados porque tienes las manos puras. Así que el contexto del amigo le dice a Job, si te volvés a Dios te va a empezar a ir bien en todo. Ese es el gran contexto del versículo que ustedes tienen en la tarjetita. Y la prosperidad entonces, en medio de ese contexto, es una consecuencia de haberse vuelto a Dios. Por eso es cuando nos volvemos a Dios podemos decidir cosas y nos va bien. Lo que decidimos lo logramos hacer.
siempre y cuando nuestra decisión sea en Dios. El domingo decíamos que no es lo mismo intención que determinación. ¿Se acuerdan? Dijimos que la intención siempre está envuelta en ciclos de dolor. Es decir, cuando yo solamente tengo la intención de cambiar, el dolor se va por un tiempo porque estoy emocionado. En el momento de la intención yo estoy emocionado. El dolor se va por un tiempo. Pero como fue solamente una intención, el dolor vuelve. Y vuelvo a tener la intención de cambiar, el dolor se va. Pero como no cambio, el dolor vuelve. Y así, ¿no? Es un ciclo de dolor que va y viene, va y viene, va y viene. En cambio, la determinación es diferente. ¿Por qué? Porque cuando me determino, empiezo a cambiar. Y entonces el ciclo del dolor se cierra, se termina, se corta, se seca. ¿Me entienden? Miren, algunas definiciones le di el domingo y quiero agregar otras. Fáciles, yo se las voy a leer rápido. Si no las pueden tomar nota, quédense tranquilos que están en el diccionario, no son inspiración mía, están en el diccionario. Determinar es fijar los términos de una cosa, ¿sí? Fijar los términos, es decir, se terminó. Cuando yo digo, se terminó, basta, hasta acá llegó, eso es una determinación. Fijo los términos de algo. El domingo pusimos el ejemplo de aquella mujer que había estado 12 años sufriendo hemorragias continuas, ¿se acuerdan? Sí, decíamos, es decir, 12 años con una menstruación sin parar, horrible. Y ella un día dijo, basta, se terminó, escuché el mensaje de Jesucristo, creo en su poder, se terminó acá mi problema, ¿no? Eso es determinación. Sigue diciendo el diccionario que determinar también significa señalar, ahí, ese es el fin, señalo, se terminó, ese es el día final. Fijar una cosa con precisión para un efecto, decidir, hacer, tomar una decisión, todo eso es determinarse, ¿ok? Y sinónimos de esa palabra son, por ejemplo, acordar, no acordar de recordar, sino acordar de poner un acuerdo, ¿no? De hacer un acuerdo. Acordar, decidir, decretar, definir, ordenar, mandar, delinear, encuadrar, fijar, precisar. Todo eso es determinación. Entonces, si yo, mire, ni siquiera necesito que la Biblia me dé la definición, con que me la dé el diccionario ya me alcanza para entender que las situaciones de mi vida no las define el diablo, las defino yo. Cuando tengo determinación, yo soy el que le pone fin a las cosas de mi vida, yo soy el que le pone límites a lo que pasa y a lo que no pasa, ¿me entienden? Siempre decimos aquí que en realidad el diablo no tiene ningún poder. Por ahí escuchamos, y claro, cuando hablamos, nuestra forma de hablar parece decir que el diablo es poderoso. En realidad el diablo no es poderoso, el diablo no tiene ningún poder. De hecho, ese poder que alguien se le otorgó alguna vez le fue quitado por Cristo en la cruz. Pero ¿cuál es su artimaña? ¿Qué es lo que hace él? Nos miente, nos hace creer que somos débiles, yo me la creo y cuando me la creo le vuelvo a otorgar poder a él para que trabaje en mi vida, ¿sí? Pero ahora con las definiciones del diccionario nos damos cuenta de que en realidad el diablo no tiene ningún poder. Yo determino cuando estoy triste, yo determino cuando estoy angustiado, yo determino cuando estoy enojado, yo determino lo que hago y lo que no hago, si me quedo con lo que no es mío, si lo devuelvo, si soy honrado, si soy corrupto. Yo soy el que decide, ¿sí? Debe ser por eso, algunos de ustedes conocen esa historia, ¿no? De que alguien iba por la calle caminando y un día vio que había uno apoyado contra la pared llorando desconsoladamente. Entonces se acerca a preguntarle qué le pasaba y no le contestaba lo que le pasaba. Entonces le pregunta, bueno, ¿y usted quién es? Y entonces él, sin dejar de llorar, dice, yo soy el diablo. ¿Y por qué llora? Y porque los cristianos me echan la culpa de todo a mí. Y es así, ¿no es cierto? Nosotros cuando no tomamos una decisión, es fácil decir, wow, el diablo me tentó. Entonces me quedé con lo que no era mío, me llevé la virome de la oficina, me llevé la resma de hoja del trabajo, ¿no? No, pasa que el diablo me tentó, fue más fuerte que yo, ¿sí? No es el diablo, yo le pongo límites
a toda actitud, a todo pensamiento, a toda emoción en mi vida. Determinación. Eso es lo que dice el proverbio que tenemos en la tarjetita. Me determino a ser honesto y me va a ir bien, porque tengo el apoyo de Dios. ¿Sí? Entonces el diablo no determina el final de mi vida, él no determina cuándo me muero, él no determina cuándo una enfermedad me abate, él no determina cuándo pierdo un hijo, él no determina nada de eso. Yo puedo ponerme por encima de él en esas decisiones si solamente creo en la palabra de Dios y comienzo a hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hizo un montón de cosas, pero entre el domingo y hoy estamos hablando de una, determinación. Determinación. Me tengo que determinar, pero no solamente acá en el pensamiento, porque a veces somos medio vergonzosos, medio tímidos, ¿no? Pero cuando se trata de perder la salud, o se trata de perder un hijo, o se trata de perder el trabajo, tenemos que ser más valientes, ¿no? Y que no se quede solamente en un pensamiento, sino soltarlo por la boca. ¿Por qué? Porque en realidad cuando lo suelto por la boca es cuando en ese momento lo que declaro empieza a tener poder. ¿Sí? Lo dice otro proverbio, el 18, versículo 21, que dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Pero si la lengua no habla, yo no decreto nada y el diablo sigue aprovechándose de mí. Entonces yo tengo que decretar, Por eso lo importante de tener nuestras determinaciones anotadas y leerlas en voz alta, para que mi espíritu crezca, para que mi alma entienda, para que mi mente se renueva y para que el diablo se mantenga lejos. Yo leyéndole mi determinación hago que el diablo se mantenga lejos, porque yo le estoy diciendo, yo decidí que no voy a participar en su corrupción. ¿Entienden? Entonces lo tengo que declarar. Mateo 21, 21, allí Jesús es el que está hablando con los discípulos, ¿sí? Y hay una situación que se les presentó ahí, es que Jesús dice la historia que caminando con sus discípulos un día tuvo hambre, de lejos vio una higuera, ¿se acuerdan la historia, no? Y se acercó a la higuera para comer del fruto, pero cuando llegó se dio cuenta que la higuera no tenía fruto. Entonces la maldijo. Al día siguiente cuando pasaron por ahí la higuera estaba seca, o sea, consecuencia de la maldición que Jesús le echó encima, ¿no? La higuera se había secado del todo. Entonces los discípulos estaban sorprendidos por la fe impresionante que Jesús les demostró ese día, haciendo que la higuera se secara. Entonces Jesús les dijo esto: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro, a esta montaña, le dicen, quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Claro, de pronto nosotros hoy no estamos peleando con montañas de tierra, ¿no? Yo no tengo ninguna montaña de tierra para sacar del fondo de mi patio. Pero por ahí sí tengo una montaña de emociones que me juegan malas pasadas, las tengo que sacar del medio. ¿Sí? Tengo una montaña de mentiras que me condicionan. Tengo una montaña de condenas que alguien soltó sobre mi vida, la tengo que mover. Porque esa montaña de condenas, de mentiras, de falsos conceptos, ¿sí? Me impiden vivir la vida abundante. Entonces yo me tengo que determinar, como enseñó Jesús, a correr esa montaña, a decir en nombre de Jesús, mentiras se van de mi vida, no me las creo más. Yo no me creo más todo eso que me dijeron toda la vida. Ahora yo sé quién soy en Cristo, tengo una nueva identidad. Yo me determino a vivir como un hijo de Dios. ¿Ok? Me determino a vivir como un hijo de Dios. Eso es determinación, ¿sí? Miren, inclusive a veces ni hace falta orar para eso. Porque cuando lo creemos, nosotros pensamos que bueno, me voy a encerrar a orar porque necesito que suceda esto. Miren, cuando hay verdadera determinación, cuando yo escuché la palabra de Dios, cuando la creí, cuando comprobé que es una palabra de Dios, yo no necesito ni siquiera encerrarme a orar, yo simplemente lo digo y sucede. Y tenemos un ejemplo, o varios en realidad en la Biblia, pero uno que es el de Josué. Josué entendió, ¿se acuerdan de Josué, no? Josué era el sucesor de Moisés y él tuvo que pelear por la conquista de la tierra que Dios le había dado. Y peleando contra unos enemigos, Dios le había dicho que él iba a ser victorioso, que iba a salir vencedor. Él lo creyó. Entonces empezó a pelear con sus enemigos y se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde, o sea, se estaba yendo el sol, habían peleado todo el día.
contra los enemigos. Y él pensó rápidamente, si cae el sol, si viene la oscuridad, ¿sí? Voy a estar en problemas. Entonces, ¿qué hizo? Ni siquiera oró, no había tiempo para orar. Estaba peleando, estaba con la espada ahí contra sus enemigos, ¿no? Y soltó la palabra y dijo, sol, te parás en el cielo. Y el sol se clavó ahí y no se movió hasta que ellos terminaron de pelear. Entonces, cuando andamos por la vida y nos damos cuenta de que necesitamos cambiar alguna situación, mover alguna montaña, ¿sí? Hacer que algo suceda, porque lo que tiene que suceder es lo que Dios quiere que suceda, yo simplemente me paro y digo, en el nombre de Jesús, que esto ahora suceda. ¿Sí? Por ejemplo, Dios te habló acerca de que vas a servirle, de que vas a ser un siervo de Él, siervo, una sierva de Él, ¿no? Y de pronto vas al médico para hacerte un examen de rutina o porque te sentís un poco descompuesto y el médico te da un diagnóstico y te dice, mira, la verdad es que de acá a 1 año o 2 años no vas a poder caminar más, te va a pasar esto, lo otro, aquello, y vos por dentro pensás, pero ¿cómo? Si Dios quiere que yo le sirva. Entonces decís, gracias doctor por sus servicios prestados, te vas y apenas salís a la vereda del consultorio, soltás la palabra y decís, en el nombre de Jesús. Dios dijo que yo le tengo que servir a Él, así que no hay nada que se me va a oponer a servirle a Él. Enfermedad, basta, te vas. Le pones límite, determinás. Y lo mismo con la angustia, lo mismo con la tristeza, lo mismo con el dolor. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, que hay momentos de angustia que nos paralizan. Hay miedos que nos paralizan. Hay emociones que a veces se sacuden y nos paralizan, ¿no es cierto? Y cuando nos paralizamos, ¿qué es lo que sucede? Suceden 2 cosas. Lo primero que sucede es que si me paralizo, no sigo sirviendo a Dios, porque estoy paralizado. No estoy en la acción que Dios quiere que esté. Me paré y Dios no quiere que yo pare. Eso es lo primero que sucede. Y la segunda cosa que sucede es que cuando yo me paralizo, estoy a merced del diablo. Cuando yo me paro, es cuando soy presa fácil para el diablo. ¿Sí? ¿Ustedes se dieron cuenta con qué animal compara la Biblia al diablo? ¿Con qué animal? Entre otros, ¿no? Pero hay uno muy característico que es el león, ¿no? ¿Por qué compara al diablo con el león? Vamos a otra pregunta. ¿Por qué el león es el rey de la selva? Exacto. Por su grito, porque el león no es el más fuerte, el león no es el más rápido, el león no es el más ágil, ¿sí? Pero ¿por qué es el rey de la selva? Porque es el que más fuerte grita. ¿Y cuál es la estrategia del león? Con su rugido, ¿se dice? ¿Sí? Con su rugido paraliza las presas. Si él está cerca de un venado, un ciervo, lo que sea, ruge y el ciervo se paraliza. No se puede mover del miedo. Y viene el león, pancho como por su casa, y se lo come. Por eso es el rey de la selva. No hay otra razón. Por eso es que la Biblia compara al diablo con el león, porque lo único grande que tiene el diablo es la boca. Porque cuando habla, suelta una mentira y a vos te paraliza, ¿no? Viene tu mejor amigo y te dice, al final sos una porquería, y vos te quedás de una pieza, ¿no? Te quedás estático, te paralizás y te quedás todo el tiempo haciéndote la cabeza, es porque tu mejor amigo te dijo eso. No dormís a la noche, el otro día no te podés concentrar en el trabajo, ¿sí? Y el diablo se aprovecha porque empiezan a pasar esos pensamientos que ustedes ya saben, ¿no? Por la cabeza, ¿no? Este infeliz al final es un degenerado, yo le di toda mi amistad, nunca más nada, le voy a reclamar todo lo que le presté. Y uno se hace toda la cabeza, ¿no? Eso es lo que hace el diablo, te habla. Pero él habla siempre con mentira, nunca con verdad, y te paraliza. Entonces, ¿cuál es la solución? Determinación. Tanta mentira recibida a lo largo de mi vida, tanta condena, tantas frases que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo que soy. Le pongo fin, basta, se terminó. Determinación. Ahora voy a empezar a creer lo que dice Dios, no lo que dice el diablo. ¿Me entiende? ¿Me entienden o no me entienden? ¿O tengo que rugir fuerte como el león? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Sí?
Por eso es que yo necesito todos los días encontrar en la Biblia lo que Dios dice de mí. Porque claro, andás medio flojo, cualquier emoción te voltea y viene tu pastor, tu líder y te dice, pero no dejaste de leer la Biblia. Y vos encima te enojás, porque decís, al final esto es todo fanatismo. Si yo no leo la Biblia todos los días, ¿no puedo andar bien? No podés. Porque si no lees la Biblia todos los días, no te enterás de lo que Dios piensa de vos. Y si no te enterás de lo que Dios piensa de vos, viene el diablo y te dice lo que Él piensa de vos y te tira al piso. Te puedes dar ese lujo. Entonces no leemos la Biblia por fanatismo, leemos la Biblia por supervivencia. Leemos la Biblia porque es nuestro manual de guerra. Por eso leemos la Biblia. ¿Me entienden? Determinación. Por eso yo me tengo que determinar a no escuchar las mentiras, me tengo que determinar a escuchar la verdad. Por eso no faltamos el miércoles, por eso no faltamos el domingo, por eso no faltamos el grupo de crecimiento, por eso leemos la Biblia, por eso repasamos el mensaje en el Facebook, ¿sí? Mucha palabra, mucha verdad, mucha verdad. Cuanto más verdad, menos mentira, ¿no? Determinación, eso es lo que necesitamos, determinación. Entonces hay que decirle al diablo, basta, se terminó, ahí te parás. Se terminó ahí. Basta de atacar mi casa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Se terminó. Aún esa es una actitud de guerra para el evangelismo, porque quizá cuánto tiempo estuvieron ustedes hablándole de Cristo a sus parientes y ellos se siguen riendo de ustedes y ustedes siguen viendo cómo el diablo se aprovecha de ellos. Entonces, lleguen esta noche a su casa, enciérrense en su habitación y díganle, diablo, se terminó, basta, se terminó. Hoy yo me pongo en defensa de mi familia y en esta casa se va a adorar a Dios. De acá a un tiempo todos vamos a adorar a Dios. Determinación. Y ahí te mantenés en oración todos los días por aquel que todavía no conoce a Cristo. Determinación. Sin determinación no logramos nada. Determinación, ¿sí? Determinación a ser sanos, determinación a ser libres, determinación a vivir en paz, determinación a vivir en gozo. Hoy es tiempo de determinarse que voy a servir a Dios. Me determino a servirle a Él porque no hay cómo gastar mis fuerzas en Él. En realidad, cuando usás tus fuerzas para Dios, no las gastás, las invertís, ¿sí? Gastar significa que no hay devolución. Invertir significa que siempre recupero. Entonces no gastás, invertís. Y creo que todos aquí los que alguna vez han trabajado en algo en la iglesia saben perfectamente, pueden pasarse 2, 3 horas aquí trabajando para el Señor y se van más fresquitos que una lechuga, ¿sí? Trabajan 15 minutos en casa lavando los platos porque la señora le dijo que tenía que lavarlo y está fundido, ¿no? Pero trabajar para el Señor es una inversión. Dios no es deudor de nadie y te devuelve lo que hayas invertido. Entonces necesitamos usar ese poder para determinar cosas en nuestra vida. Josué, cuando terminó su vida, en el capítulo 24 del libro, él dijo, yo y mi casa, ¿cómo sigue? Serviremos al Señor. ¿Cómo se llama eso? Determinación. Y entonces después de ese texto termina el libro de Josué y dice que mientras Josué fue gobernante de Israel, vivieron en paz. La determinación de Josué no solamente lo salvó a él, sino que también salvó a su familia y salvó una nación. Por su determinación salvó una nación. Aunque no lo creas, pero por tu determinación, más la determinación del que está al lado, más la determinación del que está del otro lado, más la determinación del que está delante, del que está atrás, de todos nosotros, podemos salvar una patria. Podemos salvar una nación. Pero determinación es la clave, ¿sí? Tenemos que determinarnos y vivir según lo que determinamos, porque si decimos que somos gente de fe, entonces tenemos que vivir demostrando realmente lo que lo somos en el vivir diario. ¿Cuántos de ustedes son gente de fe? Muy bien. ¿Todo el mundo que los rodea? No acá es fácil, pero allá afuera, en la vida diaria, los que los rodean, ¿saben que ustedes son personas de fe? ¿Se enteraron de que ustedes estaban orando por un milagro y todos los días dicen que el milagro se va a cumplir? La verdad que no siempre, ¿no? Porque alguna vez escuchamos un mensaje como este y dijimos, sí, yo hoy oro porque necesito un milagro. Entonces oraste un día, 2 días, 3 días para ser sano, ¿no? Y ya el 5.º día te olvidaste y tu compañero de oficina te volvió a escuchar que decías, no, pasa que esta enfermedad me tiene tan mal, así no se puede vivir.
quiero largar todo, me quiero morir, me quiero encerrar, me quiero ir de este mundo. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Entienden? Determinación es que si soy una persona de fe, así tengo que vivir. Tengo que demostrarlo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario. Pensaba en la historia de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham era una persona que yo me imaginaba, ¿no? Porque la verdad que la Biblia no lo dice. Me imagino que Abraham debe haberle pedido muchas veces un hijo a Dios. ¿Sí? Porque, no sé, el contexto me da la idea de que una persona como Abraham debe haber querido hijos. Y le tiene que haber pedido hijos. Y entonces un día Dios se acercó a él y le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Sí? Imagínense la alegría de Abraham, ¿no? Ahora viene el hijo que tanto esperé. ¿Por cuánto tiempo se mantuvo orando Abraham por ese hijo? Y creyendo, viviendo, declarando que él ya era padre. La historia dice que cuando Dios habló con él le cambió el nombre. ¿Sí? Y era Abraham, así, cortito, y se lo cambió por Abraham, con una H entre medio, que significa padre de multitudes. ¿Por qué se lo cambió? Porque le estaba dando una promesa. Así que imagínense a Abraham. Encima Abraham no se quedaba quieto, ¿no? Se cambiaba de ciudad, levantaba su carpa, se iba de un pueblo a otro. Y en cada lugar donde iba, la gente le preguntaba, ay, ¿cómo te llamas? Padre de multitudes. Uy, qué bueno. ¿Y dónde están tus hijos? Ya vienen en camino. Y quizá alguno decía, bueno, debe estar embarazada la esposa, debe tener quintillizos, pero pasaban 9 meses y los hijos no venían. Y se cambiaba de ciudad. Un vecino nuevo, ¿cómo se llama? Padre de multitudes. ¿Y tus hijos? ¿Cuánto tiempo le creyó Abraham a Dios? 25 años. 25 años. Entonces yo te pregunto, sé que todos ustedes en algún momento le deben haber creído alguna promesa a Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Y cuando es una promesa que uno necesita mucho, los tiempos se acortan, ¿no? Porque si es una promesa de sanidad y al mes yo quiero que esté cumplida, ¿y cuando se demora? La historia no lo dice, pero esa mujer de la que hablamos el domingo, quizá también tenía una palabra de Dios. ¿Cuánto esperó? 12 años para que la palabra llegue. Entonces, ¿cuánto tiempo esperamos nosotros un milagro de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo somos capaces de esperar un milagro de parte de Dios? Determinación significa que yo espero lo que Dios me dijo hasta que Él decida mandármelo, aunque pasen 25 años. ¿Para eso es la determinación? ¿Sí? La determinación, cuando yo digo que voy a servir a Dios, ¿cuántos de ustedes han dicho que quieren servir a Dios? No tengan miedo, levanten la mano. Sí, levantamos las manos, después el pastor nos da con un caño, y eso nos confronta, nos rompe las estructuras y después cambiamos. Pero hemos prometido al Señor que le íbamos a servir, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo determino que le voy a servir al Señor, ¿saben dónde tiene que quedar reflejado? En mi agenda. En mi agenda tiene que quedar reflejado que yo decidí servir a Dios. ¿Saben cuánta gente tuvo la intención de servir a Dios y nosotros le pedimos la agenda? O no hace falta que le pidamos la agenda, porque cada vez que le preguntamos, ¿puedes venir? No tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo otras cosas, mi agenda está llena, estoy saturado, estoy pasado de rosca. Entonces, nunca determinaste servir a Dios. Si te determinás a servir al Señor, lo tiene que reflejar tu agenda. ¿Sí? Así de simple. O sea, es una cuestión práctica, no es una cuestión simplemente de que lo digo. Lo decimos y nos convencemos entre nosotros, pero a Dios no. Y al mundo no. Por eso el mundo todavía no cree, porque dice que este fulanito dice que va a servir a Dios, pero mira, nunca va a la iglesia, nunca tiene tiempo.
La verdad que para tener una determinación así, prefiero seguir con mis propias determinaciones, dice tu amigo, ¿no? Tu vecino, tu pariente. Yo me determiné a jugar al fútbol todos los domingos y voy, caiga un rayo, llueva, nieve, lo que sea, yo voy. Entonces el mundo es más firme en sus determinaciones que nosotros. ¿Sí? Si determiné servir a Dios, tiene que estar demostrado en mi agenda. Si yo determiné que vivo para Él, ¿cuántos de ustedes, no, sin miedo, ¿cuántos de ustedes alguna vez dijeron, Señor, yo voy a vivir para vos? Yo lo dije. ¿Sí? ¿Saben dónde tiene que quedar determinado, dónde queda demostrado que yo realmente me determiné a vivir para Él? Cuando decido lo que voy a hacer con mis vacaciones. ¿Sí? Si pueden, apaguen el teléfono. Y si no, déjenlo sonar, no hay problema. Tenemos música de fondo. ¿Dónde se refleja mi decisión? ¿Dónde se refleja mi decisión? En que decido mis vacaciones preguntándole al Señor, ¿ahora es tiempo? ¿A dónde voy? Porque aún las vacaciones son de Él, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se cruzaron alguna vez con una persona que le dijo, che, ¿cómo? Ustedes le preguntaron, ¿cómo te fue en las vacaciones? Y le dijo, la verdad que horrible. No sé para qué fui. Decantado, que ni le preguntó al Señor. Se fue por su cuenta. No hablo de gente de afuera, hablo de gente acá adentro, en la iglesia. Entonces, determinación tiene que ver con eso. Yo decido hacer algo y lo reflejo de alguna forma. Lo reflejo en mi vida, lo reflejo en mis palabras. Lo reflejo en mis actitudes, lo reflejo en mi agenda, lo reflejo en mis decisiones. ¿Me entienden? Determinación. Entonces se cumple esta palabra. Prosperarás en todo lo que decidas hacer. Cuando me determino a servir al Señor, voy a prosperar. ¿Sí? Y para esto es importantísimo, es fundamental decidir no hacer las cosas, como decíamos el domingo, mediocremente, no hacerlas por la mitad, sino llevarlas hasta el final, pagando el precio, aguantando todo el tiempo que Dios quiera. ¿Sí? Cierren sus ojos antes de tomar otra vez su tarjetita, porque los que no recibieron su tarjetita esta noche tendrían que tenerla encima, ¿no? Porque quedamos en que la iban a llevar encima todo el tiempo. Pero está bien, le vamos a perdonar. Si alguien no la trajo, puede pedir otra allá atrás a los sugieres. Pero hablen con el Señor ahora y determinen hacer algún cambio en sus vidas. Determinen hacer un cambio. Y escríbanlo en esa tarjetita. Y los próximos días trabajen para que esos cambios se realicen. Determinación también tiene que ver con acciones. ¿Sí? Tiene que ver con acciones. Hay una historia en la Biblia acerca de un hombre que se llamaba Zacarías. Zacarías era sacerdote unos años antes de que nazca Jesús. Y él y su esposa tampoco pudieron tener hijos. Otra vez, como con Abraham, me imagino que Zacarías con su esposa muchas noches deben haber orado aún con lágrimas pidiendo por un hijo. Y Dios lo escuchó, porque tener un hijo está de acuerdo con los planes de Dios. ¿Sí? Si Él mismo se lo dijo a Adán y Eva, entonces tiene que ver con lo que Dios quiere. Así que ese día, quizás sin darse cuenta, ellos se pusieron de acuerdo con Dios. Dios tomó muy en serio su oración. La tomó muy en serio. Lo que pasa es que Dios nos responde cuando nosotros queremos, ¿no? Y pasó el tiempo y Zacarías y su esposa Elizabeth se pusieron viejitos. Y como Dios no se olvidó del pacto que había hecho con ellos cuando oraban, un día se presentó delante de él a través de un ángel y le dijo,
Zacarías, tu esposa va a quedar embarazada en los próximos días, así que prepárate. Y Zacarías dice, ¿ahora? ¿Es cierto esto? ¿Realmente puede mi esposa a esta edad quedar embarazada? Esa pregunta de duda mostró que en realidad Zacarías no estaba determinado en la oración que había hecho. No había determinación. Eso le costó a Zacarías que se quedara mudo durante 9 meses, porque Dios le dijo, ajá, ya que no me creíste, ahora no vas a hablar hasta que nazca tu hijo. 9 meses sin poder hablar. Pastor, imagínense un pastor sin poder hablar. Terrible. Pero fue una marca, un castigo de un padre amoroso, porque no le había creído a Dios. Y entonces yo pensaba, recordando esta historia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le encomendamos a Dios nuestros negocios? Y después cuando Dios dice, bueno, a partir de ahora prepárate porque ya comienza a funcionar tu negocio, ¿eh? Tu proyecto ya está. Y vos decís, pero, ¿en serio? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos actuado así? O Dios viene y te dice, ¿viste lo que pediste? Me pediste que salvara tu matrimonio. Muy bien, a partir de ahora va a cambiar tu situación. Y vos decís, no, imposible, con esa vieja no se puede. Y entonces tus palabras tiran por tierra cualquier decisión. ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de que Dios haga un milagro en nosotros porque no fuimos firmes en nuestras determinaciones? Aún nosotros como líderes muchas veces oramos para que la gente cambie, porque de hecho ese es nuestro trabajo, lograr que la gente cambie, ¿no? Y me hago responsable de lo que digo porque lo he dicho. Cuando Dios dice que va a hacer tal o cual cosa a través de fulano, dudamos y decimos, no, pero con eso no se puede, Señor. Mira, trabajé 10 años y no cambió nunca. Y Dios te dice, pero entonces ¿en qué quedamos? Entonces, ¿soy yo el que decido o no soy? ¿Soy yo el dueño o no soy? ¿Con quién hiciste el pacto? ¿Frente a quién te determinaste? ¿Sí? La duda anula nuestras determinaciones. La determinación no tiene nada que ver con la duda. Nada que ver. El domingo decíamos que la intención sí, está llena de dudas, pero la determinación no. La determinación no tiene dudas. ¿Qué te vas a determinar a hacer en estos días delante del Señor? Cierra tus ojos y habla con Él. Orá con Él. Yo no tengo por qué enterarme de tu determinación. Lo único que tengo para decirte es que tu vida, tus negocios, tu familia, tu trabajo, tu estudio, tus relaciones, cambia a partir de determinaciones. Determinaciones. No intenciones. A partir de determinaciones. Si alguien vino esta noche a este lugar con angustia, determinate mantenerte en oración hasta que la angustia desaparezca. Si alguien vino aquí, como recién muchos reconocieron, con pensamientos, con emociones que les causan problemas, determinate hoy buscar a Dios hasta que esas emociones mengüen. Si alguien llegó aquí con problemas de relación con alguien, determinate orar por ese alguien hasta que la cosa cambie. Si viniste con un problema de salud, determinate orar hasta que seas sano. Si viniste con problemas de trabajo, determinate a clamar a Dios cada día hasta que el trabajo aparezca. Y así podría estar toda la noche dándote ejemplos de aquellas situaciones que cada uno de nosotros esta noche trajo aquí. Lo que sea,
se modifica con determinación. Con determinación. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos para que sean fuertes en tomar determinaciones. Hasta ahora, quizá nos caracterizamos por tener fuertes intenciones, pero ahora queremos ser fuertes en determinaciones. Señor, que ahora tus hijos tomen la decisión de ir a buscar lo que saben que les corresponde, porque se lo diste tú, con determinación hasta que lo logren, con determinación hasta que lo alcancen, con determinación. Aunque no lo alcanzáramos en esta vida, aquí en la tierra como está ahora, estamos bien seguros de que lo alcanzaremos cuando vuelvas a reinar sobre nosotros en este lugar. Lo vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar. ¿Cuántos dicen así? Lo voy a alcanzar. Lo voy a alcanzar. Lo voy a alcanzar. Lo voy a alcanzar. Sí, Señor, me determino y lo voy a alcanzar. Lo voy a alcanzar. Señor, sella esas palabras en el corazón de mis hermanos. Espíritu Santo, llena la vida de mis hermanos ahora de tu presencia para que ese acuerdo, esa determinación esté, Señor, realmente ungida por ti ahora. Que no sea otra de nuestras tantas intenciones, que sea una determinación. Bendigo a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como te dije recién, las determinaciones muchas veces, o siempre, mejor dicho, están acompañadas de acciones, ¿sí? Aunque sea simplemente una acción de orar, en definitiva es una acción que tenés que llevar adelante cada día. Pero hay algunas determinaciones que tienen que ir acompañadas de otras acciones. Por ejemplo, si tu determinación es a encontrar trabajo, entonces hay una acción que tiene que acompañar eso. ¿Cuál es la acción? Buscar trabajo, ¿no? Orás lo que nunca oraste en tu vida, pero terminaste de orar a las 8 de la mañana cuando abren los negocios y salís a repartir currículum. O sea, hay una acción, ¿sí? Que no falte eso. Una acción importante que podemos llevar adelante es contar con alguien. A veces fracasamos simplemente porque no contamos con nadie, porque preferimos bancárnosla solos, ¿sí? ¿Por qué vamos a ir en contra de algo que Dios mismo dijo? Si Dios mismo dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿o ustedes creen que esa es una frase solamente para ser usada en un casamiento? Si dijo que no era bueno que estés solo es porque no puede estar solo para nada, ni el hombre ni la mujer. Entonces no la quieras pelear solo, sola. Busca compañía. Los grupos de crecimiento de la iglesia son ideales para eso. Si no estás en uno todavía, agregate a uno. Preguntá, averiguá, buscá, pedí ayuda. No la pelees solo. Esa es una de las acciones importantes que van a ayudar a tu determinación.